Bueno, mis queridos hijos, entonces iniciamos con nuestro tema, fundamentos de la oración. Que sea especialmente de agrado este tema y muy enriquecedor para cada uno de ustedes. Terminando este tema de los fundamentos de la oración, iniciamos con nuestro Santo Rosario de Sanación en los momentos difíciles, sanación y liberación en los momentos difíciles. Mientras vamos en el tema, no olviden ustedes ayudarme a compartir, a darle tap tap a la pantalla, porque entre más veces compartamos, entre más veces demos tap tap, pues más personas van a llegar a esta comunidad doméstica. Ahora bien, mis queridos hijos, cuando nosotros nos referimos a los fundamentos de la oración, vamos a hablar de uno de los objetivos generales de la evangelización. La oración es uno de los objetivos fundamentales de la evangelización, de nosotros los sacerdotes, de las personas que son lectores y de aquellos misioneros que se van por el mundo anunciando la buena nueva y a evangelizar. Entonces, mis queridos hijos, uno de los objetivos generales de la evangelización es llevar a los hermanos o a las hermanas, mis queridos hijos, la experiencia de la oración. Cuando yo voy de misión, mis queridos hijos, cuando yo me entro en la selva, cuando voy a comunidades, porque a pesar de que yo esté en la ciudad, hay veces mis vacaciones las uso para ir a meterme a las comunidades, a donde los indígenas, a unas comunidades que ya llevo desde hace muchos años acompañando en mis 12 años de ministerio. Este año cumplo 13 años de ministerio, ahora el 3 de julio. Entonces, ahí es cuando yo comprendo que uno de los objetivos generales de salir a la evangelización es llevar a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros hijos y a nuestras hijas, la experiencia de la oración. ¿Cuál experiencia de la oración? Porque hay comunidades muy apartadas que no saben orar. Hay personas muy apartadas que no saben qué es orar. Y por eso, hasta dentro de nuestra familia, hasta dentro de nuestro trabajo, hay personas que no saben qué es orar y que no dedican tiempo a esa oración. Entonces, cuando yo quiero llevar la palabra de Dios a las comunidades, cuando yo quiero llevar la palabra de Dios a mi familia, cuando yo quiero llevar la palabra de Dios a mis hijos, como estos niños que también nos acompañan en las noches orando el Santo Rosario, yo debo de incentivar, debo de llevar y crear hábitos propios que la iglesia me regala para mi misma comunidad. Si yo veo que hay muchas personas, por ejemplo, me pasó una vez en una comunidad de allá de los Llanos Orientales, por allá de Casanare, que uno iba a las veredas, por allá a La Culebra, a Palmarito, a veredas así, y la gente no sabía leer, la gente no conocía la palabra de Dios, y yo llegaba allá y decía, pero bueno, ¿cómo les digo que lean la palabra de Dios si no saben leer? ¿Cómo les digo que lean la palabra de Dios si no tienen para comprar una sagrada escritura? ¿Cómo les digo que lean la palabra de Dios si pues no tienen el recurso para adquirirla? Entonces, una vez estaba por ahí y alguien, me acuerdo que en mi proceso de formación en el seminario me regaló la Sagrada Escritura en un CD, como si fuera el libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, bueno, así me la regaló. Y yo dije, pues el Señor me perdone, yo era muy joven, nuevito en esto, y pues yo cogí, y en la época donde se pirateaban las cosas, ay, padre mandó a piratear el CD. Sí, cogí y mandé a piratear el CD por 1000 copias de ese CD original. No lo hice por nada malo, ni para venderlo, ni para no, sino lo hice para llevárselo a las comunidades que tenían su grabadora de CD y les dije, mire, les regalo la palabra de Dios en audio para que todos los días la empiecen a escuchar. Entonces intenten escuchar el primer librito, el primer capítulo, y entonces escriban al otro día el segundo capítulo, lo ponen ahí en el CD, y esa es una forma de evangelizar, buscar medios, crear hábitos en las comunidades
para que empiecen a indagar, a escudriñar. Lo que hice fue inyectándoles en las diversas formas de orar a mis comunidades. Lo que hace el misionero, lo que hace el sacerdote es ir a las comunidades e inyectarles las diversas formas de orar, haciéndoles ver la importancia de comunicarse, de su comunicación personal, su comunicación comunitaria y la comunicación continuamente con Dios. Y eso es bonito. Por eso hace 2 días empecé a compartir el Evangelio, que a mí me encantaría sentarme y leérselos aquí y hacerle la reflexión. Pero vamos por partes. Si ya hay personas que lo hacen, si ya hay personas que lo suben, pero qué bonito que uno saque el tiempo de editar una parte, quitar otra parte y podérselo compartir a ustedes y que ustedes admiren y valoren ese trabajo. Porque si una persona lo hace es porque sabe que muchas personas no tienen el tiempo de abrir la Sagrada Escritura, buscar la cita bíblica. Pero qué bueno que le saque 5 minutos, máximo se demora 7 minutos lo que compartimos del Evangelio, pero me enriquece a mí como persona. Entonces eso me debe llevar a buscar un hábito a mí para comunicarme a nivel personal, para comunicarme a nivel comunitario, para comunicarme continuamente con Dios. Y por eso buscamos los métodos de oración para acercarnos más y que esa oración dé fruto especialmente, Entonces, mis queridos hijos, cuando hablamos de unos niveles que nosotros podemos estar formándonos, porque ya nos formamos en qué es el amor de Dios Padre, el pecado, el perdón, los sacramentos y demás, podríamos decir que ahorita estamos entrando en un tercer nivel cuando vamos a hablar de la oración, porque esta es una academia de oración. Esta semana vamos a estar sumergidos en una academia de oración donde cada uno de ustedes y yo debe de aprender por medio de lo que yo les estoy compartiendo, por medio de la práctica y de la experiencia, alguna forma de orar. Eso quiere decir, por eso les dije antiguamente, es importante que en nuestra casa tengamos un lugar para encontrarnos. Es importante que en nuestra casa tengamos un lugar para orar. Es importante que nosotros adecuemos en nuestra casa un rinconcito, un cuartico, una esquinita para yo tener mi encuentro personal con Dios. Recuerden a las personas que están preguntando que están listas para el rosario. Recuerden que los que son nuevos tenemos un proceso y primero estamos en el tema del día. Terminando el tema del día, iniciamos con nuestro rosario. ¿A qué horas terminamos el tema? Cuando Dios lo quiera en el momento. Entonces les decía que es importante que ustedes tengan en su casa un rinconcito, un lugar para poder orar, un espacio para poder orar. Y estas formas o estos métodos de oración de esta academia que vamos a empezar el día de hoy a lo largo de esta semana, donde vamos a ver 5 o 7 métodos de oración, ustedes los puedan poner en práctica en su vida, en su familia, y en cada etapa que vayamos viendo uno de los métodos de oración, ustedes se puedan identificar. Entonces, que yo tengo que he pecado. Entonces hay un método que se llama la oración de perdón. Entonces yo voy a hacer mi oración de perdón. Es un ejemplo. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, que yo hoy me siento gozosa, me siento llena del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, voy a hablar de la oración de alabanza para que ustedes también puedan tener esa oración de alabanza. Y eso es lo importante, mis queridos hijos. Que nosotros podamos empezar a discernir y a comprender los diversos métodos de oración. Por eso, mis queridos hijos, yo vengo a proponerles a ustedes en esta semana, en estos encuentros que vamos a tener a lo largo de estos días, unas expresiones de oración para que ustedes practiquen de manera personal o comunitaria, si manejan algún grupo de oración, si manejan alguna comunidad, si hacen un cenáculo en su casa o si hacen grupos de oración.
donde ustedes residen, en su comunidad, o donde ustedes se van de viaje, o en cada momento de la vida. Yo me acuerdo que cuando yo era joven, antes de ser cura, cuando era un niño, a mí me encantaba, bueno, saben que a mí no me gustaba ir a misa, que a mí no me gustaba nada de la iglesia, pero algo sí me gustaba y era cuando iban los frailes dominicos, porque frente a donde yo vivía cuando era niño estaba el convento de los padres dominicos ahí, aquí en Rosales, en Bogotá. Los que conocen el convento de los padres dominicos, arriba en los Rosales, ahí estaban. Y algo que me gustaba de ellos es que todos los frailes, todos los fines de semana, especialmente los sábados, hacían grupos de oración en las casas y cada día le tocaba en una casa distinta y a mí me encantaba ir a orar. A mí me encantaba ir al grupo de oración, aparte porque daban comida, pues también a compartir y a conocer un poco más de las cosas. Entonces, sí, cuando yo era joven, así, vea, ya estoy hasta pelón, calvo por ahí. Entonces, era en mi tiempo de juventud y de ahí nace toda esta experiencia bonita de poder explicarle a cada uno de ustedes la diversidad de los medios de la oración. Entonces, como les decía, a lo largo de esta semana, pues vamos, o esta y la otra, no sé cuánto nos demoremos, vamos a ir viendo cada uno de esos medios para orar, para que ustedes los pongan en práctica, porque cada necesidad, cada cosa que yo estoy viviendo tiene un método de oración. Entonces, ¿de cuáles métodos o de qué clase de oración vamos a ver a lo largo de este día? Vamos a ver la oración de acción de gracias, porque muchas veces nosotros debemos de darle gracias a Dios, pero no sabemos cómo hacer una oración de acción de gracias. Por eso hay veces digo, escriban una petición de acción de gracias si no sabemos. También vamos a ver la oración de perdón. Es importante la oración de perdón, la oración de reconciliación, la oración de acercarnos más a Dios. Y muchos de nosotros, con todos los pecados, porque todos tenemos la oración de perdón, no es decir, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos, no. O Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento. No, esa no es una oración de perdón. Hace parte dentro del rito, pero la oración de perdón la vamos a ver nosotros también. También vamos a ver la oración de alabanza. A muchas personas aquí les gusta alabar, nos gusta alabar. A muchas personas aquí nos gusta glorificar el nombre del Señor. Pero cuando nos dice el Padre, vamos a hacer una oración de alabanza. Ay, ¿y cómo se hace? ¿Y qué es eso? ¿Y qué tengo que decir? Entonces también la vamos a comprender, mis queridos hijos. También vamos a ver la oración de intercesión. Sí, hay muchos que pertenecen a movimientos católicos y que dicen, ay, usted es del grupo de intercesión. ¿Y cómo ora una persona de intercesión? ¿Cómo cuando a mí me piden oración, Padre, ¿será que puedo orar por esa persona? ¿Usted puede interceder? A usted le pueden decir, venga, usted que está más cerquita a Dios, ayúdeme con esta oración, interceda ante el Padre por esta oración. ¿Y yo qué tengo que decir en esa oración? ¿O cómo se hace esa oración? Pues para eso estamos en este canal de esta semana o semana y media, donde vamos a ver los métodos de oración. También vamos a encontrar una oración o vamos a hablar de la oración de protección. Ay, ¿qué será la oración de protección? Pues es importante porque yo puedo hacer una oración de protección para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi esposo, para mi hogar, para mi negocio, Entonces, los que tienen negocios son las hierbas, los riegos y demás, pero eso no sirve, eso lo que hace es llamar ruina y demás. Pero si yo abro mi corazón, abro mi alma y hago una oración de protección para mi vida, para mi hogar, para mi negocio, para mi emprendimiento, pues maravilloso, mis queridos hijos. Pero necesitamos aprender qué es una oración de protección. Ahora bien, también vamos a ver qué es una oración de petición, porque siempre les he dicho, nosotros no somos mendigos. Padre te pido, Padre te pido, Padre te pido, Padre te pido, Padre ayúdame, Padre ayúdame, Padre ayúdame. Parecemos mendigos que decimos una limonita, por el amor de Dios, una limosnita. No, nosotros no somos mendigos, ¿sí? Nosotros recordemos que somos hijos del Rey, somos príncipes y tenemos todo lo que el Señor nos ha regalado, que muchos lo hemos malgastado, así como la parábola
de aquel hijo que pidió su herencia y se malgastó todo, mis queridos hijos. Pero nosotros somos ricos porque somos hijos del rey. Entonces por eso también hay veces no sabemos pedir, pedimos migajas, pedimos migajitas. Ay, Señor, si quieres me das una casita. Ay, Señor, me das un carrito. No. Nosotros debemos de saber pedirle al Señor, así como un hijo le dice a su padre: papi, deme plata porque voy a salir con mi amigo, con mi amiga. Mami, deme plata porque voy a ir a invitar a mi novia, a mi novio a salir. Así como pedimos, tenemos que pedirle al Rey de Reyes. Así como pedimos, debemos de pedirle al Rey de Reyes. Entonces también vamos a aprender a orar con una oración de petición, Eso, Marcela, como el hijo pródigo. Gracias. Y también una oración de bendición, porque hay veces un hijo le dice: mamá, bendígame. Y las mamás lo que dicen: Dios te bendiga, mijito. Mijito, bendígame. Dios te bendiga, mamá. No. Qué pobres somos en oración, qué miserables somos en oración. Cuando un hijo, un padre me pide la bendición, yo tengo que aprovechar ese momento para llenarle. Cuando uno de mis hijos, o sea, ustedes, ay, el padre tiene hijos, ya iban a decir. Cuando uno de mis hijos, que son ustedes, ¿sí? Porque por ahí ya me inventaron que tengo mujer e hijos. Ay, de por Dios santísimo. Y le digo: uy, tengo muchas mujeres, mejor dicho, y muchos hijos, claro. Pero entonces, cuando un padre, un hijo me pide una oración de bendición: Padre, bendígame. Ahí es el momento donde yo tengo que imponer mis manos. Yo como sacerdote, ustedes no. Pero yo sí le puedo decir a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, cuando me dice: bendígame, mamita, bendígame. Por ejemplo, en la tradición, en mi abuelita, nosotros, pues yo vengo de una familia muy humilde, donde se acostumbra siempre a nuestros mayores, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a los mayores dentro de nuestra familia, que siempre que los veamos le pedimos la bendición. Mi abuelita ya descansó en paz del Señor, y siempre que yo llegaba donde ella le decía: bendición, abuelita. Y ella decía: santico, mijito. Igual le decía a mis tíos: bendición, tío, bendición, tía. Santico, mijito, Dios lo bendiga, a pedir la bendición constantemente. Pero eso se ha acabado, Entonces, para que lo tengamos muy presente, mis queridos hijos, muy presente, mis queridos hijos. Entonces, seguimos en este caso. Entonces, resumiendo, mis queridos hijos, vamos a ver 7 tipos de oración. Son más, pero yo creo que con 7 vamos a tener uno para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles, uno para el jueves, uno para el viernes, uno para el sábado y uno para el domingo. Ay, sí, entonces que los martes vamos a hacer la oración de perdón en mi casa. Todos los martes la oración de perdón. Qué bendición que puedas hacer todos los martes la oración de perdón. Ay, entonces que los sábados voy a hacer la oración de petición. Entonces todos los sábados vas a hacer en tu casa la oración de petición. Ay, no, que los miércoles yo quiero orar intercediendo, una oración de intercesión por mi familia, por mis amigos y demás. Pues vas a hacer los miércoles la oración de intercesión, pero que nosotros tengamos un bagaje, mis queridos hijos, un bagaje para que no sea en todo momento: dame, Señor, pida, Señor, sino que podamos también glorificar, alabar, reconocer. Por eso, mis queridos hijos, hay una cita bíblica maravillosa en Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice: estando él orando en cierto lugar, cuando terminó, les dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y de ahí es donde se desprende este tema maravilloso, mis queridos hijos, de que ustedes y yo aprendamos a orar. De que ustedes y yo aprendamos a orar, que seamos ricos en la oración, que cuando alguien diga en nuestro grupo apostólico, en nuestro grupo de comunidad, ¿quién va a hacer una oración? Tú puedas decir: yo,
¿Pero qué quieren? ¿Una oración de acción de gracias, una oración de perdón, una oración de alabanza, una oración de intercesión, una oración de protección, una oración de petición, una oración de bendición? Y todos digan, ¡ay! ¿Cómo sabe? Entonces, porque nosotros tenemos que tener mucha riqueza en esa oración, mis queridos hijos, mucha riqueza en esa oración. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, como estamos viendo los fundamentos de la oración, también hay una metodología de la oración, porque no es solo decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y oremos. No, mis queridos hijos. La metodología de la oración se gana por medio de una experiencia. Yo de la noche a la mañana, ejemplo, yo no fui cura de la noche a la mañana. Tuve que tener 4 años de formación en una parte, 1 año de pastoral y otros 4 años de formación en otra parte, y después me mandaron como diácono a aprender a la práctica antes de ser ordenado. Entonces, la metodología de la oración también es similar. La experiencia de la oración no es un adoctrinamiento. Yo no vengo aquí, mis queridos hijos, a adoctrinarlos. Si es que ustedes tienen que hacer las cosas conforme se las estoy diciendo, entonces que en la oración sí tengo que poner las manos así, las tengo que poner así, entonces si el Padre las subió un poquito más, entonces las debo de poner acá, si el Padre las subió, entonces las debo de tener allá arriba. No, yo no los vengo a adoctrinar, porque cada uno tiene su experiencia, su forma de orar con Dios, mis queridos hijos. Yo solo les estoy dando unos chispazos, les estoy regalando unos tips, para que suene más gomelo, unos tips para que ustedes los tomen si quieren y tengan un bagaje de muchas formas de orar. Entonces, para que ustedes comprendan, mis queridos hijos, que la experiencia de la oración no es que yo los quiera adoctrinar, ¿sí? No es que ustedes tengan que hacer algo repetitivo o que tengan que seguir algunas fórmulas para aprendérselas de memoria. No. Porque entonces es que el Padre ya se sabe la misa de memoria porque sigue una fórmula. Sí, nosotros seguimos unas rúbricas, seguimos un orden. Hay cosas que no se pueden modificar, pero en la oración a Dios gracias sí podemos cambiar algunos pasos. Entonces comprendamos, nosotros, perdón mis queridos hijos, que me he sentido como algo malito. Nosotros no nos tenemos que aprender las oraciones de perdón, alabanza, intercesión, protección, bendición, petición de memoria. No. Nosotros tampoco tenemos que seguir unas líneas. Es que primero tiene que hacer eso, después nos vamos a arrodillar, después nos vamos a levantar. No, mis queridos hijos. No hay una fórmula tampoco para que ustedes se la aprendan de memoria, mis queridos hijos. La oración es ante todo una comunicación personal y comunitaria con Dios. Usted no va a orar de la manera que yo oro. ¡Ay, tan lindo que ora el Padre! A mí me encantaría orar como Él ora. Ay, pues a mí también me gustaría orar como la viejita esta chismosa de la iglesia. A los nuevos que están en este lugar, que hay veces se escandalizan por mis términos, les confirmo, yo tengo 5 viejitas maravillosas en mi parroquia. Viejitas, bien chismosas. Se saben todo lo del barrio, todo lo del cura. Pero oran una de ellas. Entonces, discúlpenme, pero les hablo siempre con ese cariño a ellas y las abrazo y las pellizco y las despeluco y todo esto, ¿sí? Entonces, la oración, mis queridos hijos, es ante todo una comunicación personal y comunitaria con Dios. Es un encuentro de un diálogo mío con Dios, donde yo me expreso de la manera que yo me sienta más cómoda para hablar especialmente con Dios, mis queridos hijos. Entonces, es esa oración, es las oraciones, se me fue. Entonces, es una oración personal y comunitaria con Dios, mis queridos hijos. Es ese encuentro, mis queridos hijos, de la intimidad consigo mismo y con Jesucristo. Es donde yo me adentro a mí, cierro todas las ventanas y tengo ese encuentro personal, ese encuentro en la intimidad consigo mismo y con Jesucristo, maestro de la oración. Y por eso decíamos anteriormente en Lucas 11, Señor,
enséñanos a orar. Padre, es que yo no sé orar. Padre, es que no, yo no, a mí no se me da lo de la oración. Padre, es que yo no sé cómo se ora. Es ese encuentro íntimo, mis queridos hijos, ese encuentro íntimo consigo mismo y con Jesucristo, Maestro de la oración. Si yo no sé qué decirle al Señor en mi oración, lo único que tengo que decir es lo que dice Lucas 11. Señor, enséñanos a orar. Enséñame a orar, mis queridos hijos. Enséñame a orar. Y eso es lo importante de nuestra oración, mis queridos hijos. Ahora bien, uno le pregunta a las personas, venga, ¿ustedes saben orar? Claro, padre, yo sé orar muchísimo. ¿Cuál oración quiere que le diga? Yo me sé el Padre Nuestro, yo me sé el Ave María, yo me sé el Gloria. No, yo me sé todas las oraciones. Yo me las sé todas, padre. Yo todas las hago. Todas me las sé. Ah, qué bueno que te las sepas todas. Y a veces le digo para corcharlos, entonces, como usted se las sabe todas, dígame el Magnificat, esa oración maravillosa del Magnificat. No, padre, ¿sabe qué? Ahora pensándolo bien, no, yo todavía no me sé todas las oraciones. Dígame el credo de Niceno-Constantinopolitano. Ay, ¿cuál es ese, padre? ¿Cuál es ese credo? No, yo no lo sé. Pero no estamos hablando de esas oraciones, mis queridos hijos. Nosotros conocemos, como les decía en días anteriores, hay oraciones básicas del cristianismo, que son las que experimentamos dentro de la iglesia, que oramos en comunidad, las cuales dirigimos, mis queridos hijos, en una sola voz a Dios Padre. Las oraciones que hacemos dentro de la iglesia, que siempre las hacemos a una voz, el Padre Nuestro, el Yo Pecador, el acto de contrición, el Gloria, ¿sí? Y que las hacemos a una sola voz, direccionadas a Dios. De ahí, mis queridos hijos, que sea importante aprenderlas. Pero más que aprenderlas, porque por eso es que cuando no las sabemos empezamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Pero mis queridos hijos que me está pidiendo autenticar esto. Ay Dios, ya nos empezaron a reportar el like. Entonces, empezamos a repetirlas. Y Dios te salve María, llena eres de gracia. No, o sea, ¿de qué me sirve repetirlas? ¿De qué me sirve repetirlas? Sí son importantes aprenderlas y por eso les dije cuando hablamos del sacramento de la primera comunión o de los niños de la primera comunión, que yo no regalo sacramentos, que yo no paso exámenes, que si no se sabe el credo largo, si no se sabe alguna de las oraciones, pues mijito, mijita, pues... Pero más que aprendérselas de memoria, es que sepa dónde las encontramos y dónde están ubicadas. Hay cosas que se nos pueden pasar. Hay personas que de pronto no tenemos una inteligencia tan asombrosa, pero la podemos orar, la podemos... Yo me acuerdo que tuve uno de los niños de la catequesis que él tenía su librito de estudiar, pero aparte tenía otro cuadernito. Y un día le dije, hijito, mi amor, porque yo les hablo con mucho cariño. Le dije, hijito mío, ¿tú me permites ver tu cuadernito? Me dijo, sí, padre. Cuando yo empiezo a ver, tenía en ese cuadernito solo las oraciones. Y yo le decía, hijito, ¿y por qué tiene las oraciones aquí? Y me decía, padre, es que me cuesta mucho aprendérmelas, pero cuando usted me las pregunte se las voy a leer. Y siempre que me vaya a confesar, voy a llevar mi cuadernito para poder decir las oraciones que me pregunte, padre. Eso a mí me llenó de ternura, eso a mí me llenó de emoción y comprendí que lo importante no es saberlas aquí de memoria, sino que donde tú las tengas, las puedas leer y meditar. Ese es el ejemplo más maravilloso. Padre, es que usted no se sabe el Santo Rosario. No, no me lo sé. No me lo sé. ¿Qué culpa no me lo sé? Pero a Dios gracias sé y cargo siempre
mi librito del rosario. Porque no es que no me lo sepa, sino que yo le aprendí a un padrecito que por más que usted se supiera las cosas, tenía que cargar y leer, leer, leer. Porque si no, el que se inventó estos libritos perdió su tiempo. Porque cuando usted ya se lo sabe de memoria, esto para usted ya no le sirve, ya no le es válido. Entonces yo me lo puedo saber. Y muchas personas que me ven leyendo dicen, es que el padre no se sabe el rosario. Y yo les digo, no me lo sé, no me lo sé. Pero no me avergüenzo de cargar mi librito con las oraciones y demás. Y eso es lo importante, mis queridos hijos. Más que sabérselo, es que ustedes sepan dónde se encuentran y lo puedan leer, mis queridos hijos. Lo puedan leer. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos, ver su libro, mire, acá está mi librito. ¿Creen que no? Yo cargo mi librito y tengo muchos libritos. Tengo un librito en la maleta, tengo un librito en mi otra maleta, tengo un librito en mi Biblia, tengo muchos libritos. Aunque yo me lo sepa, tengo que cargar mi librito. Por eso yo les decía a ustedes que yo cargo mi maletica con todas las cositas que debemos de cargar nosotros los católicos. ¿Qué cargo ahí? Cargo mi Santo Rosario, cargo mi sal, cargo mis sacramentales, cargo el aceite, vea, es más, cargo otro cosito con los misterios, porque el rosario lo debo tener en todo lado, mis queridos hijos, el rosario. Pero bueno, sigamos, no nos desviemos en este caso de la oración. Entonces les decía que hay oraciones muy básicas que nosotros debemos de aprender, pero debemos en este caso de entenderlas, de celebrarlas, de vivirlas y orar constantemente con ellas. Padre, es que yo no sé orar. Listo, haz así sea solo el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, el Credo, mis queridos hijos. ¿Sí? Entonces, para que nosotros lo tengamos presente, que debemos de orar. Muy bien. Entonces, mis queridos hijos, en esta metodología de oración que estamos hablando, donde vamos a hablar de la oración de acción de gracias, de perdón, de alabanza, de intercesión, de protección, de petición y de bendición, pues hay algo que tenemos que aprender, y ese sí es un esquema o una metodología que yo debo de guardar. Y les invito que escuchen muy bien el esquema o la metodología, que no se debe cumplir de esa manera, pero que yo debo intentar hacerlo de esa manera. Número 1, mis queridos hijos, la oración personal y en silencio y en soledad. Es mi oración personal en el silencio y en la soledad. Cuando quieras orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto. La primera parte es mi oración personal, mi oración en el silencio, mi oración en la soledad. Silenciar mi cuerpo, silenciar mi vida, tomarme un respiro delante del Señor y sentir que me desconecté de todo. Y dejar que salga, que fluya. Que fluya, mis queridos hijos, que fluya. La segunda, mis queridos hijos, que debemos de guardar, oración comunitaria con los hermanos en la iglesia. Cuando hablamos que la oración comunitaria, pues puede ser en el grupo oración, en la iglesia, donde nos podamos reunir con más personas. Una es mi oración mía personal, donde yo tengo un encuentro con Dios. Y la otra es una oración comunitaria, mis queridos hijos. Otra clase es la oración celebrativa. Entonces, ¿qué es la oración celebrativa? Pues entre ellas están los sacramentos, la Eucaristía, la exposición al Santísimo, las vigilias que hacemos en las parroquias, los grupos de oración, los grupos carismáticos, las procesiones, los retiros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué celebrativa? Porque nos estamos reuniendo especialmente para celebrar, Entonces ya saben, estamos hablando por el momento de 3
metodologías de oración. Todavía no hemos visto los fundamentos o las clases de oración, sino vamos a ver las metodologías para que ustedes sepan la oración personal, la oración comunitaria y la oración celebrativa. También tenemos algo que son los talleres pedagógicos, mis queridos hijos. En esos talleres pedagógicos que hace la iglesia son talleres experimentales sobre la oración. ¿Cuáles son esos talleres, mis queridos hijos? Pues la lección divina, la oración mental, la meditación y la contemplación. Eso lo hacemos en la lección divina. Recuerde que en unos días antes de iniciar el Via Crucis hacíamos la lección divina. Los sábados, hacíamos la lección divina y debemos de volver a ingresar a la lección divina. Pero es para que ustedes sepan, mis queridos hijos, que la lección divina también son talleres pedagógicos. ¿Por qué? Porque es una lectura orante de la palabra, que dice la palabra de Dios, que me dice la palabra de Dios, que me hace decir la palabra de Dios, a qué me lleva la palabra de Dios, y todo ello lo convierto en una bella oración, mis queridos hijos, una bella oración para que nosotros podamos comprender. Entonces también tenemos talleres. Entonces tenemos una oración personal, tenemos una oración comunitaria, tenemos una oración celebrativa y tenemos una oración que es por medio de talleres pedagógicos, que entre ellos caben la lección divina. Y algo fundamental que se ha ido yendo, mis queridos hijos, pero que con este live lo estamos volviendo a reavivar, es la oración en el hogar, mis queridos hijos, la oración en el hogar. Compartir tiempo y momentos de oración en familia, a tiempo de abrir las puertas de la casa para orar con los vecinos, rezar, orar el Santo Rosario y escuchar constantemente la palabra de Dios. Familia que ora unida permanece unida. Por eso qué alegría cuando ustedes abren las puertas de su casa para que vayan los caballeros de la Virgen a hacer el rosario, para que puedan tener una semana su imagen, cuando hacen un cenáculo, cuando hacen el rosario en familia, cuando le sacan un tiempito a la semana para que todos juntos puedan meditar la palabra de Dios. Pero como ahora nos estamos embruteciendo con toda esta clase de tecnología, pues efectivamente nos vamos embruteciendo nosotros, mis queridos hijos, y pues ahí hay que tener mucho cuidado. Dedicamos tiempo. Qué rico que hagamos nuevamente en familia los viernes de película, los sábados de película, donde podamos colocar alguna película católica, alguna película con tinte católico, que podamos meditarla, ¿sí? Pero eso ya se acabó. Eso ya se acabó. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Entonces, toda la obra espiritual, mis queridos hijos, toda obra espiritual comienza en la oración, De ahí es donde hay veces nos enseñan a los niños a orar. Señor, enséñanos a orar. Entonces, toda obra espiritual comienza en la oración. De ahí que no enseñar a los niños a orar sería abandonarlos a la perdición, mis queridos hijos. Por eso me encanta aquí cuando sube Mateo, cuando sube Juliana, cuando sube Génesis, cuando sube Andrés, cuando suben los niños a orar, porque es un trabajo de sus padres, de sus abuelos, de sus padrinos, de su familia, que les están donando esa obra espiritual. Y recordémosle muy bien, mis queridos hijos, toda obra espiritual comienza en la oración. De ahí, mis queridos hijos, que no enseñar a los niños a orar sería abandonarlos a la perdición. Sería abandonarlos a estos aparaticos, abandonarlos a todo lo que vemos en el mundo. Entonces, mis queridos hijos, con todo eso, con esta introducción que hemos tenido hoy de los fundamentos de la oración, de la metodología de la oración, es donde vamos a empezar a ver a lo largo de estos días, cada día uno de estos episodios, uno de estos métodos de orar, mis queridos hijos. Eso quiere decir que el tema de mañana será el primero. ¿Quién me dice? A ver, si estuvieron muy atentos antes de culminar, ¿cuál fue el primer método de oración
Perdón, ¿cuál fue el primer método de oración que veremos el día de mañana? Nombré 7. ¿Cuál fue el primero? ¿Quién va a salvar la patria para que diga yo, ay, si estuvieron muy pendientes, si tomaron nota, si... Oración personal, no, no fue la oración personal. Recordemos que la oración personal hace de la metodología de la oración, pero les nombré 7 clases de oración. La oración personal. Bueno, de pronto me estoy equivocando. Recuerde que les hablé de la oración de alabanza, de la oración de petición, de la oración de bendición. Entonces, ¿cuál fue la primera que les dije? De agradecimiento. Bueno, sí, esa de agradecimiento, que sería la de acción de gracias. Muy bien, Isabel, muy bien. Entonces, el tema de mañana, mis queridos hijos, que vamos a iniciar, Carmelia, oración de perdón. Entonces, se las vuelvo a recordar y las vamos a ver en ese orden. Entonces, la primera es que vamos a empezar el día de mañana, de la acción de gracias. Después viene la oración de perdón, después viene la oración de alabanza, después viene la oración de intercesión, después viene la oración de protección, después viene la oración de petición y después viene la oración de bendición. Son 7 días, pero recordamos entonces que en estas 2 semanas lo vamos viendo y mañana vamos a iniciar con esa oración de acción de gracias. Así que todos muy pendientes y recordemos, mis queridos hijos, no se los olvide, lo que nosotros vamos aprendiendo en este canal, lo que nosotros vamos aprendiendo en este live es para que ustedes y yo lo pongamos en práctica. Pero ¿cómo usted, padre, lo va a poner en práctica si usted ya lo hace? Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días estamos aquí especialmente. Buenas noches, padre. Estoy haciendo este rosario con mucha fe y que todo, bueno, y que todos los días lee. Claro que sí, el Señor nos bendiga. Entonces, con esto, mis queridos hijos, hemos terminado la introducción a nuestro tema. Fundamentos de la oración y metodología de la oración, para que lo tengamos muy presente. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre.